Muy buenas, tengan todos un saludo especial para cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Rolando y les doy la bienvenida a este canal Aprende a Conducir. Como pueden ver ya en el título del video, vamos a estar hablando en esta clase sobre las técnicas del estacionamiento, sobre el parqueo. Sabemos que estacionar tu vehículo entre dos automóviles o lograr que quede derecho dentro del parqueo es una tarea un poco difícil para todo principiante. Si este es tu caso, presta mucha atención a esta clase porque te va a funcionar muchísimo en el área de práctica. Vamos a comenzar, pero antes quiero que me des una manito arriba y te suscribas al canal. También darle un clic a la campana de notificaciones para que cuando se suba la próxima clase te llegue la notificación. Vamos a comenzar entonces ya con este video. En repetidas ocasiones he recibido notas aquí en los comentarios sobre las técnicas del parqueo. Amigos, cuando usted va a hacer sus prácticas por primera vez, o sea, en sus primeras clases, ya sea con un familiar por tu cuenta o con una escuela de conducir a través de un instructor, el parqueo es una de las técnicas que más se necesitan repetir. Lograr colocar tu automóvil en un espacio pequeño sin mucha práctica en el volante se te hace un poco difícil. Presta mucha atención a esto que te voy a enseñar. Si usted está en la situación de la práctica de parqueo, primeramente yo te recomiendo que logres ir a un sitio donde tú puedas poner conos o algunos objetos que se identifiquen como medida para estacionar. Trata de que el parqueo tenga dos líneas blancas en los laterales porque se necesitan para tomar una idea de espacio dentro del estacionamiento. Entonces, vamos a comenzar realizando las prácticas de estacionamiento con un estacionamiento ubicado hacia el lado izquierdo. Desde el franco derecho de la calle, vamos a atravesar el carril contrario y vamos a estacionarnos en el parqueo que se encuentra hacia el lado izquierdo. Siempre recuerden que todo automóvil debe circular en un parqueo por el lado derecho si el estacionamiento conduce una carretera de sentidos contrarios. Hay muchos de ustedes que me han dejado comentarios que no están claros si están en una carretera de sentidos contrarios en un parqueo o en una carretera de sentidos iguales. Pues es importante que ya tengan claro el conocimiento sobre por dónde tienen que circular cuando están en un área de estacionamiento. Hay muchos principiantes que fallan sus exámenes prácticos porque no tienen idea cómo circular según el tipo de carretera que se les presenta. Revisa nuestro canal que tenemos videos sobre este tema. De todas maneras, próximamente voy a estar haciendo un video sobre circulación para que quede claro este concepto en ustedes. Entonces, como les recomendé, vamos a buscar un estacionamiento que esté un poquito apartado, donde no se tenga mucho tráfico de vehículos para podernos estacionar con tiempo y sin problemas. En esta ocasión yo voy a usar 4 conos que siempre los tengo en el maletero de mi vehículo, pero ustedes pueden usar lo que quieran. Pueden poner 4 objetos para tener una referencia. Lo primero que vamos a tener en cuenta es que vamos a circular, como les dije, por el lado derecho de la vía y vamos a colocar nuestras luces intermitentes antes de avanzar hacia el estacionamiento. Vamos a aproximarnos por la derecha y vamos a parar firme cuando lleguemos a un punto, y es la primera referencia que vamos a tener en cuenta para poder lograr un estacionamiento correcto y por el centro. Este punto lo vamos a observar cuando nuestro vehículo llegue con el espejo lateral de la izquierda o más o menos una referencia de la goma delantera de la izquierda se quede alineado con el primer objeto o cono. Como estamos usando conos, les voy a hablar de los conos.
A ver, desde este ángulo les puedo presentar mejor una vista para que se den cuenta lo que les estoy explicando. Me detengo cuando el espejo lateral de la izquierda, el espejo que me queda para aquí, para la parte del conductor, se alinee con los dos conos primeros de la izquierda del parqueo. ¿Ok? Ahí me voy a detener y con el carro parado completo voy a girar todo mi volante hacia el lado izquierdo. Una vez que haya girado el volante completamente hacia la izquierda, voy a chequear si se aproxima tráfico de frente o por detrás, y si todo está bajo control y no se aproximan vehículos, voy a soltar mi freno lentamente, aflojar el freno despacio para que mi vehículo empiece a desplazarse suavemente hacia el estacionamiento. Como ya has tenido práctica de giros, obviamente que para empezar a practicar el parqueo ya tú tienes que haber practicado los giros para poder definir bien el movimiento que tienes que darle suavemente al volante para recuperar las llantas y colocarlas en línea recta e introducirte en el parqueo. Entonces recuerden, nunca comiencen a hacer sus prácticas haciendo parqueo primero, porque lo primero que tienes que practicar es los giros para tener control de cómo manipular el volante. Bien, como me voy desplazando solamente soltando el freno, tengo suficiente tiempo para ir suavemente colocando mis llantas delanteras derechas. Siempre ve soltando el freno para que el vehículo vaya entrando suavemente en el estacionamiento. Les quiero aclarar para que no tengan duda que este es un ejemplo para un automóvil automático. Cuando tú liberas el pedal de freno con la transmisión en D, el carro automático se debe deslizar hacia el frente. Si tu carro no lo hace, si en el carro que estás practicando no es así, tienes algún problema con el vehículo. Así que ya se trataría de un factor mecánico en tu vehículo. Pero todos los vehículos, cuando están en D de driving y tú liberas el freno, se deben mover hacia el frente. Bueno, continuamos. Ya estoy entrando a mi estacionamiento y voy a tratar de colocar mis llantas en forma recta para que mi automóvil vaya entrando despacio. La mayoría de ustedes tienen miedo de chocar con las gomas delanteras con la rampa que tenemos de parqueo. Y esto sucede porque todavía no tengo la práctica para definir distancia y espacio desde dentro de mi vehículo. Entonces, hágalo bien despacio y trate de detener su vehículo más o menos a un punto donde tú creas que ya estás ahí. No importa que en las prácticas te quede un poquito sin llegar o que toques levemente la rampa con las gomas delanteras. La repetición te va a dar la perfección. Así que recuerda, lo importante es que cuando detengas tu vehículo, tú analices que estás dentro de tu espacio. Y que por supuesto, las llantas delanteras ya estén rectas para después realizar una salida del parqueo. Y en eso vamos a hablar en un próximo video, la salida del parqueo. Bien, ahora recuerden, cada vez que usted vaya a estacionarse, debe hacerlo siempre colocando sus luces intermitentes. Vas a buscar el punto de referencia que te acabo de dar con los conos y el espejo lateral de la izquierda. Vas a girar todo tu volante hacia la izquierda una vez que estés en ese punto con el automóvil parado. Y entonces vas a soltar el freno muy lentamente para tener el tiempo suficiente de que mientras avanza el vehículo tú puedes ir enderezando las llantas de tu carro. Bien muchachos, repitan esto en las prácticas de parqueo. Realícenlo una y otra vez. Una y otra vez. Recuerden, la repetición te va a dar la perfección de la maniobra. En próximos videos vamos a presentar cómo salir de un estacionamiento cuando tú estés en esa situación. Cómo lograr salir, para dónde tengo que girar mi volante una vez que esté fuera para dirigir el carro hacia la derecha y hacia la izquierda, que muchos de ustedes tienen duda en eso.
y entonces de esta manera vamos a completar la técnica de parqueo, la entrada y la salida. No te despegues de nuestro canal, síguenos, suscríbete y dale un clic a la campana de notificaciones para que te lleguen nuevos videos cuando sean subidos a través de nuestro canal. Nos vemos en un próximo video. Suscríbete. Hasta la próxima.